Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: El rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Día lunes, leer con oración. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Repetimos: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Título del día: El inicio del ministerio de Pedro. La muerte de Jesús en la cruz nos trajo una esperanza viva, más allá del simple perdón de pecados. El apóstol Pedro conocía la nueva realidad, la realidad de la dispensación del Espíritu, y fue fiel en la predicación del Cristo resucitado. Sin embargo, el enemigo de Dios siempre trabaja para perjudicar la palabra profética, la cual nos guía y ejecuta la obra del Señor. La lectura de esta semana se titula El rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Ella muestra la trayectoria de la vida de Pedro, comenzando en el día de Pentecostés, cuando Dios lo llamó junto con los 11 apóstoles para dar inicio a la iglesia, hasta el rechazo de su ministerio por parte de los hermanos en Jerusalén. A pesar de los muchos sufrimientos y persecución, Dios lo usó para predicar el Evangelio y abrir la puerta de salvación a los gentiles. Nuestro enfoque sobre este asunto no tiene precedentes, ya que ningún comentarista bíblico lo ha abordado de forma tan exhaustiva. Al leer las epístolas de Pedro, especialmente la segunda, vemos que aborda con mucha seriedad el tema de los falsos apóstoles y los falsos maestros, así como de quienes se burlaban de las palabras de los apóstoles. Pedro se refería a los hermanos que permanecieron en la iglesia en Jerusalén bajo el liderazgo de Jacobo, quienes habían regresado a la práctica de la ley, a los ritos de Moisés, y despreciaban a quienes no seguían estas costumbres. En la primera etapa de la iglesia en Jerusalén, Pedro ejerció un liderazgo firme. La vida de la iglesia era vigorosa, demostrando el gobierno del Espíritu mediante la palabra de los apóstoles. No vemos evidencia de la práctica de la circuncisión ni de la observancia de la ley de Moisés. Vivían en la novedad del Espíritu, con énfasis en la nueva dispensación, la de la fe, tras la muerte y resurrección de Cristo. Desde el día de Pentecostés, cuando surgió la iglesia, Dios derramó el Espíritu Santo sobre ella, y la vida de la iglesia era maravillosa y vigorosa. Sin embargo, este periodo duró aproximadamente 6 años, una época de gran prosperidad para la iglesia, hasta que tras la muerte de Esteban surgió una gran persecución. Hasta entonces, los hermanos de la iglesia en Jerusalén vivían en la frescura de la nueva dispensación. La cruz de Cristo es el hito de esta nueva dispensación, la dispensación de la fe, del Espíritu. La cruz marca el fin del intento de la humanidad de satisfacer las exigencias de la justicia de Dios mediante los esfuerzos de la carne. Para muchos cristianos, la cruz es simplemente un símbolo de perdón de los pecados, mediante la crucifixión de Jesucristo. Querido lector, la cruz es mucho más que eso. Marca verdaderamente el fin de la dispensación de la ley y anuncia una nueva dispensación. La muerte de Jesús en la cruz nos trajo una esperanza viva. Por lo tanto, en su primera epístola, Pedro escribe: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Después de la muerte viene la resurrección del Señor, mediante la cual tenemos un nuevo nacimiento y una esperanza viva. La cruz para nosotros significa el fin de nuestro viejo hombre, de nuestro esfuerzo por agradar a Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora podemos vivir una vida nueva. La cruz marca el nuevo momento en el que la Iglesia puede hacer la voluntad de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Ya no vivimos en la vejez de la letra. Romanos capítulo 7 versículo 6. Ahora es el tiempo del Espíritu. La Iglesia ha recibido el derramamiento del Espíritu para ser fortalecida y llevar a cabo la obra de Dios, algo que el viejo hombre era incapaz de hacer. Debemos aprender a no confiar más en nuestras propias fuerzas, sino solo en el poder del Espíritu Santo. Aún confiamos demasiado en nosotros mismos. Sin darnos cuenta, creemos que tenemos las cualidades y talentos para servir a Dios. Por ejemplo, cuando ministro la palabra, el protagonista no puedo ser yo, sino el Señor a través de su palabra. Si realmente entendemos que la cruz vino para acabar con nuestro viejo hombre y dar paso al nuevo hombre en nosotros, ya no caeremos en la trampa de buscar prominencia o protagonismo al servir a Dios. No soy yo quien debe aparecer, sino el Espíritu y la palabra. Juan capítulo 5 versículo 30. Quien habla por sí mismo busca su propia gloria. Debemos ser cuidadosos. En cualquier servicio es el Señor quien debe aparecer. Quien no se ha dado cuenta de esto, aún no ha comprendido lo que es la nueva dispensación. Somos solo canales. Gracias al Señor, no hay disputas ni competencia entre nosotros. Por el contrario, en la obra del Señor somos unánimes. A través de nosotros, la obra del Señor se ha realizado. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro El que tiene oído, oiga. Lecciones de Sardis en Apocalipsis, los antecedentes 1, capítulos 3 y 4. Libro El que tiene oído, oiga. La iglesia en Filadelfia 1, capítulo 3. Jesús es el Señor.